El título de la enseñanza está en su pantalla. El título es Dios y los deslenguados. ¿Quién es alguien deslenguado? Cuando tú buscas esto en el diccionario, deslenguado significa ser imprudente con las palabras, ser descuidado con las palabras o hablar mal, ser mal hablado. Eso es lo que significa ser deslenguado. El título es, yo no sé si sabías eso, que Dios se preocupa de nuestras palabras. ¿Por qué se preocupa Dios de nuestras palabras? Ya vamos a aprenderlo. Dios y los deslenguados. Éxodo capítulo 21, verso 17 dice: el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a la muerte. Ahora pasemos, habla de maldecir. ¿A qué personas? ¿Padre o su madre? ¿Será condenado? Dios dijo a qué. Morirá. Ahora pasemos a Levítico a Éxodo capítulo 22. Puedes ir una página más allá, el capítulo 22, versículo 28. Dice el versículo 28: no blasfemes nunca contra quién. Contra Dios. Ni maldigas a quién. Al jefe de tu pueblo. Ya no es el grupo cercano de los padres, sino ahora trasciende este mandamiento y Dios lo lleva a las autoridades que tenemos, a un jefe que tengamos, a alguien en tu trabajo, empresa o en el país, a cualquiera que sea autoridad. Dios dice: no lo maldigas. Ahora vamos a Levítico, sí, al capítulo 19, verso 14. Levítico 19, 14. Esta ley está tanto en Éxodo como en Levítico. Dice el versículo 28: no blasfemes, el versículo 14: no maldigas al sordo, ni le pongas tropiezo al. Este grupo de personas ahora en Levítico son personas que tienen algún tipo de debilidad, vulnerabilidad, discapacidad. Y Dios dice: no, pero es que me irrita esta persona que no aprende. Es que me enoja esta persona que es así. Dios dice: cuidado, te prohíbo que a esas personas que te irritan o que te cuesta trabajo atenderlas porque tal vez tienen una discapacidad, cuidado con hablarles mal, cuidado con maldecirles. Y Levítico capítulo 20, verso 9 dice: si alguien maldice a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. ¿Qué viste en los 4 textos bíblicos? Un mandamiento con respecto a ¿qué? A la boca, sí, a la lengua. ¿Sabes? La Biblia dice que hay tanto poder en las palabras. Escúchame bien lo que dice la Biblia: que el universo existe porque Dios dio una palabra tenaz. La Biblia dice que el mar se abrió porque Dios dio una palabra. Tremendo. La Biblia dice que los leprosos fueron limpiados cuando Cristo dio una palabra. Por eso ese militar romano, su rango era centurión. Ese centurión observó y dijo: Señor, no soy digno de que vengas ¿a dónde? A mi casa. Basta con que digas una. Él se dio cuenta, cuando Cristo habla, suceden cosas extraordinarias. Y ese don de la palabra, ese atributo de Dios nos fue dado como un don a los humanos. El atributo de Dios, hablar, nos lo concedió como un don y un regalo a los humanos. Somos la única especie viva de todo lo creado que podemos hablar. Nos regaló Dios uno de sus atributos, lo puso en nosotros, la capacidad de hablar. Y si la palabra de Dios es creativa, entonces significa que hay un poder creador o destructor en nuestra boca. Eso dice Jeremías. Dios usó al profeta Jeremías y le dijo: yo pongo mis palabras en tu boca. ¿Para qué? Para arrancar y destruir. El profeta decía y Dios ejecutaba juicios. Pero también le dijo: he puesto mis palabras en tu boca para edificar y construir.
El profeta hablaba y cosas buenas también sucedían. Hay un poder, es un don de Dios regalado a nosotros. Entonces vamos a descubrir que algunas de nuestras miserias y problemas en los que estamos son culpa de cómo hablamos nosotros. Por eso Dios nos tuvo que dejar una ley de cómo hablar. La primera pregunta es esta: ¿no es normal que saquemos así todas las emociones negativas? Hay gente que dice, es que es normal, si estaba enojado, ¿qué quería que le dijera? ¿Cosas bonitas? ¿Se has oído personas así? Entonces la gente justifica maldecir, cuando Dios dijo en 4 grupos diferentes: familia, autoridades, gente que nos irrita, personas con discapacidad. Dios dijo, nunca los maldigas, es mi ley, está prohibido. Pero nosotros nos justificamos y decimos, luego no es normal, si es que me sacó de mis casillas, es que mira lo que hizo ese hijo, mira lo que hizo mi esposa, es que mire mi papá cómo me trata. Entonces justificamos fallarle a la ley, justificamos nuestra rebeldía a la ley de Dios. Segunda pregunta: ¿Dios considera a alguien deslenguado con un alma mala? ¿Será que los que hablan mal son deslenguados? ¿Su alma está mal? Tercera pregunta: ¿las palabras demuestran la presencia o ausencia de Dios? ¿Será que las palabras demuestran quién tiene a Dios por dentro y quién no lo tiene? Pero quiero empezar con una reflexión muy actual de una persona muy sobresaliente en la política. Mira el video, por favor. Él no es la víctima, él es el victimario. Una investigación de la Fiscalía del Estado dada a conocer durante el verano concluyó que las acusaciones de acoso sexual de al menos 11 mujeres, incluyendo Comiso, eran creíbles. Debemos añadir que en conferencia de prensa le preguntaron al alguacil si las motivaciones de estos cargos contra Cuomo eran políticas, y él lo negó tajantemente, diciendo que su agencia es apolítica y su meta es proteger a las víctimas. No sé si sabes de quién se está refiriendo esa noticia. Eso pasó hace poco. ¿Quién es este hombre? Andrew Cuomo. Entonces Andrew Cuomo, ¿quién es ese gobernador que ahora está a punto de ir a la cárcel? ¿Quién es? Fue el gobernador más popular en los Estados Unidos y uno de los que más hablaron los periódicos en el mundo entero. Decían que él manejó muy bien la pandemia. ¿Ustedes recuerdan que en New York la crisis del COVID fue severa? Que habían containers afuera enormes porque no había lugar para enterrar, no estaban acomodados los lugares para enterrar los cuerpos, sepultarlos. Entonces pusieron unas grandes containers. ¿Ustedes recuerdan eso? Él era el gobernador, Andrew Cuomo. Ahora les voy a mostrar Andrew Cuomo, la noticia que publicó a comienzo del año el diario El País y El Tiempo. Primero está el diario El País. El diario El País lo tituló: el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en caída libre. El Tiempo, el diario de este país, dice: 11 mujeres tienen al gobernador de Nueva York al borde de la destitución. ¿Qué pasó de ser el gobernante estrella, súper felicitado? Ahora, ¿por qué está a punto de ir a la cárcel? ¿Qué pasó con Andrew Cuomo? Se lo voy a mostrar lo que pasó durante la pandemia, la cuarentena. Muéstrame el portal de noticias cristiano. Dice: gobernador de Nueva York dice que Dios no hizo. ¿Alcanzas a leerlo? ¿Qué hizo Dios? Dijo que Dios no había hecho nada sobre la disminución de casos del COVID. El gobernador del estado de Nueva York, la ciudad con el mayor número de casos del mundo y donde se ha extendido la pandemia a todo el país, Andrew Cuomo, refiriéndose a la disminución que empieza a observarse en los casos de coronavirus, ha dicho con arrogancia: el número de casos bajó porque nosotros los hemos bajado. Dios no hizo eso, la fe no hizo eso. Sus declaraciones contrastan con las de otros gobernadores que han agradecido públicamente ¿a quién? A Dios, los buenos resultados que empiezan a lograrse en los Estados Unidos. Muchos gobernadores
muchos líderes políticos empezaron a decir gracias a Dios cuando empezaba a disminuir el efecto y las muertes por la pandemia. Pero Andrew Cuomo, ¿qué dijo? Dios no ha hecho. Ahora, una cosa tendrá que ver con la otra. Que ahora esté siendo acusado esté a punto de ir a la prisión por intento de violación, acoso sexual a 11 mujeres. ¿Será que la Biblia dice la verdad y por las palabras ya venía a ver el resultado que iba a tener? ¿Será que las palabras son un indicador? ¿Son un síntoma? ¿Será que las palabras llegan a ser premoniciones de cómo va a terminar la vida de uno? Tendría que ver las palabras de este gobernante con arrogancia hacia Dios. Tendrían que ver con este final. Un hombre que sacó a Dios de su corazón, entonces le entró la pornografía, le entró la lujuria, le entró el orgullo, y ahora míralo, de ser la superestrella, ahora es el supervillano y está a punto de ir a la prisión. Ese es un tema importantísimo. Voy a empezar con el primer principio que nos habla esta ley de Éxodo y de Levítico, de los deslenguados. El primer propósito de esta ley, tal vez lo describa mejor el Salmo 10. Salmo 10, versículo 3 al 7, leamos. El Salmo 10, verso 3 al 7 dice: el malvado hace alarde de su propia codicia y alaba ¿a quién? Tú sabes que en la calle hay personas que en lugar de alabar a Dios, alaban es al que es pícaro. Entonces dice aquí que hay personas que en lugar de alabar a Dios, alaban es la sagacidad, las cosas malas. A eso le dan porras y menosprecian al Señor. Faltó que dijera gobernador Andrew Cuomo. Lo describe a él. Ahora vuelve a decirle este calificativo: el malvado. Dios, ¿cómo le llama a esa persona? El malvado. Levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Andrew Cuomo. Todas sus empresas son siempre exitosas. Era el mejor gobernante, Andrew Cuomo. Son tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de sus enemigos, se burla de los cristianos. La fe no tiene nada que ver, supersticiosos. Andrew Cuomo. Nunca se burla de sus enemigos y dice a sí mismo: nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. El Salmo 10 está describiendo el primer propósito de la ley para los deslenguados. El primer propósito es este: Dios quiso cuidarnos como un médico cuida con los síntomas. Un buen médico dice a su paciente: si usted experimenta mareos, venga rápido al médico. Si usted empieza a subirle la temperatura, siente fiebre, venga al médico. Un buen médico advierte con los síntomas. Dios nos dejó esta ley para que, como el buen médico que es nuestro Dios, nos demos cuenta si acaso hay una prisión para nosotros más adelante. Si estamos caminando como Andrew Cuomo sin darnos cuenta, nos estamos yendo hacia un abismo. Entonces Dios puso esta ley, la ley de los deslenguados, para advertirnos que cuando veamos esos síntomas que nosotros se nos están saliendo palabras, entonces cuando veamos esa clase de síntomas, Dios dice: cuidado, porque como Andrew Cuomo vas a ir a la desgracia. Estás cavando tu propia tumba, estás tejiendo tu propia trampa, vas a caer. Dice en Santiago, vamos al Nuevo Testamento. Santiago en su capítulo 3, versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. En el Nuevo Testamento tenemos ya una explicación bien clara de la ley de los deslenguados y del propósito.
El propósito es, dice Santiago, Dios toma al apóstol Santiago para decirnos que lo que pasa es que la lengua puede encender grandes, ¿qué? Incendios. Puede provocar, perdón, es el término, puede provocar grandes incendios. Wow, la cosa es, ¿será un incendio bueno o será un incendio malo el que vamos a prender en nuestra casa? Un mal fuego y voy a acabar con todo lo bonito que Dios me ha regalado. Voy a acabar con mi salud, voy a acabar con mis sentimientos, voy a acabar con toda la herencia y las promesas que Dios me ha dado. ¿Qué fuego será ese que estoy prendiendo? Porque la lengua prende incendios. Ahora el versículo 6 de Santiago 3, el siguiente verso, el 6. El 6 dice: también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ahora mira ese término que está usando Dios, la maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida ¿por quién? Mira ese nuevo término que incluye Dios, el infierno. Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Muy inquietante nuevos términos, maldad e infierno. Muy inquietante. ¿Qué puede traer a nuestra vida? ¿Qué puede traer a nuestro hogar, a nuestra familia? Las palabras pueden traer un ¿qué? Un infierno. Oh, Dios ha deseado que sus hijos vivamos un infierno o un paraíso. Paraíso. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros vivimos infiernos? Un infierno con la pareja, un infierno con los padres, un infierno en el trabajo, un infierno en el estudio. ¿Por qué se nos convirtió la vida en un infierno? ¿Será que de pronto estamos fallando en esta ley? ¿Cómo manejamos nuestra boca, nuestras palabras? Voy a recurrir a un filósofo famoso. Muéstrame, hijo, una pintura suya. Siglo XIX, Søren Kierkegaard, danés, la Universidad de Copenhague. Ahora, lo que no sabían es que él se graduó primero de esa universidad de teología. Todo el mundo lo conoce como filósofo, pero resulta que el primero fue teólogo. ¿Qué? Sí. Y ejerció como por un año el pastorado en la iglesia cristiana luterana. ¿Qué? Sí, Søren Kierkegaard, el filósofo que se estudia en todas las universidades, que algunos ateos lo alaban. Sí, ese hombre fue primero teólogo. Quiero hablarte de un concepto teológico que él usó en sus libros de filosofía. Este concepto, dijo Søren Kierkegaard: nuestras palabras siempre expresan el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Mira lo que dijo Søren Kierkegaard. Y es el concepto de la Biblia, que uno habla de lo que su mente lo domina. Oh, entonces si las palabras son reflejo del alma, como es si tu alma está en quietud, si tu alma está en gozo y en paz, si tu alma está llena del Espíritu Santo, ¿cómo son tus palabras? ¿Cómo hablas con las demás gentes? Porque, querido, yo me he encontrado con gente de mi pasado. A veces en la calle me he encontrado, en un restaurante me he encontrado con personas que me conocieron antes. Y una de las cosas que les sorprende es: uy, Henry, ¿cómo está hablando de diferente? Porque yo era un deslenguado, un bocón. Pero cuando Cristo hace una obra en mi alma, de mi alma ahora salen palabras hermosas. ¿Por qué? No porque yo sea hermoso, sino porque tengo un Dios hermoso dentro de mí. Las palabras, lo dice hasta el filósofo Søren Kierkegaard, que algunos ateos y rebeldes lo admiran, pero ojalá le hicieran caso. Las palabras expresan los pensamientos, son reflejo del alma. El segundo principio por el cual se expresó esta ley, ya dije que el primer principio es para que tengamos los síntomas, que Dios como un médico nos quiere prevenir si nuestro futuro será un infierno o será un paraíso. La clase de vida que yo llevaré será como la que acabé de mencionar del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que ahora va para la prisión, siendo la superestrella Andrew Cuomo el gobernador. Entonces Dios nos da síntomas y ese gobernador no vio los síntomas.
desprestigiando a Dios, burlándose de la fe de mí. ¿Cuántos cristianos crees que hay en Nueva York? Por favor. Millones de personas. ¿Y cómo los estaba tratando? De simios ignorantes. Aquí no tuvo nada que ver la fe, es la ciencia, son nuestros esfuerzos de los científicos y expertos. Andrew Cuomo no se dio cuenta que el Salmo 10 lo estaba describiendo a él. Mucho orgullo, porque tenía 2 minutos de éxito. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca del éxito humano? Dice así el profeta Jeremías: porque el hombre es como la hierba, y el éxito del hombre es como la flor de la hierba, que hoy está y mañana se muere. Nuestro éxito dura solo 2 minutos. Y concluye Jeremías y dice: pero la palabra de Dios permanece para... me voy a fundamentar y apoyar en mi éxito o en la palabra de Dios. La palabra de Dios. El segundo propósito, el primero fue aprender los síntomas, pero el segundo propósito de la ley de los deslenguados está mejor definido en Romanos capítulo 3, verso 12 al 14. Que todos se han descarriado. ¿Quiénes? ¿Eso te incluye a ti o no? Pero por supuesto, hasta Andrew Cuomo, hasta Søren Kierkegaard, todos nos hemos descarriado. A una se han corrompido, todos sufrimos corrupción. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y dónde empieza? Ahora mira la explicación, ¿dónde empieza la corrupción? Dice: su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Ahora mira este concepto nuevo. Veneno de víbora hay en sus labios. Veneno de víboras. Llena está su boca de maldiciones y de amarguras. La Biblia dice que una señal de que alguien se ha corrompido es su garganta y su lengua. Esa ley fue dada para mostrarnos esto. ¿A dónde vas a parar tú, tu futuro, tus sueños, tus anhelos de ser feliz sentimentalmente con una pareja, de ser feliz con una familia? ¿A dónde vas a parar tú? Dios dice: en tu boca está escrito tu destino. Como tú hables, estás labrando tu mañana. El mañana es labrado con palabras. Pero leímos en Santiago una palabra que yo les dije que prestáramos atención, y fue la palabra infierno. Decir que la lengua podía convertir nuestra vida en un ¿qué? Infierno. Pero ahora en Romanos dice que puede ser un veneno de víbora. Ahora, el concepto de víbora, ¿por qué es tan importante examinarlo? Es que no es un juego en la Biblia cuando habla de víboras. Porque en la Biblia, a quien se tipifica con víboras es a quién. Ustedes lo saben. ¿A quién? Se tipifica con una serpiente o con víbora al diablo. Es delicado lo que estamos viendo. El segundo propósito de la ley entonces es este: Dios quiso cerrarle las puertas a Satanás. Ese es el segundo propósito. Primero fue diagnosticar, pero ahora es cerrarle las puertas ¿a quién? Oye, ¿Satanás puede venir a estropear nuestras vidas? Satanás no respetó al Hijo de Dios. A Jesús lo atacó cuando él estaba en pleno ayuno, ¿lo recuerdas? Estaba ayunando por 40 días el Hijo de Dios en su condición humana. Ayunó. Y en ese ayuno Jesús no estaba en pecado. Jesús no estaba corriendo hacia algo malo. Estaba en santidad, en ayuno. Y lo atacó el demonio. Ahora Dios con esta ley quiso decirnos: cuidado, porque el demonio puede estar atacando, oprimiendo y hasta poseyendo las vidas de las personas. ¿Cómo lo sabemos? Si alguien está oprimido o poseído. Lo estamos leyendo en Santiago y lo estamos leyendo en Romanos. Cuando la persona empieza a hablar maldad, cuando la persona está empezando a desatar un infierno, significa que entró el diablo. Se los voy a mostrar de manera más explícita, que no es especulatorio, ya no de forma figurada, sino se los voy a mostrar de forma expresa.
en Apocalipsis. Vamos al Apocalipsis en su capítulo 13, verso 6. Abrió la boca, está hablando, ese capítulo 13 habla del diablo y la obra del diablo de Satanás en los tiempos finales, en el último tiempo. Y dice que abrió la boca, la bestia, el diablo, la abrió para blasfemar ¿contra quién? Contra Dios. Y para maldecir su nombre y su morada. Y maldijo también a los que viven ¿dónde? Ya no es de manera figurativa, ahora es de manera expresa. Que nos dice que ¿quién es el que blasfema? ¿Quién es el que maldice? El diablo. Él fue el primero que maldijo en el cielo, antes de crearse el ser humano. Estamos leyendo aquí que cuando una persona, sus palabras empiezan a ser maldicientes y malas, la Biblia está diciendo que la persona puede estar siendo atacada, oprimida o hasta poseída por el diablo. Las palabras son una señal. Ahora quiero recurrir a un teólogo alemán. Miran el cuadro en las pantallas, la pintura. Graduado, doctor de teología de la universidad en su época más importante de Alemania y del mundo. Fue Martín Lutero. Él dijo así en uno de sus libros: no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Él se estaba refiriendo a los ataques del diablo, que es imposible que, o sea, si atacó a Jesús, nos va a atacar a nosotros. Es imposible que Él no revolotee nuestra cabeza, pero lo dice Martín Lutero, otra cosa es dejarlo hacer nido. Una cosa es que me vengan a mí pensamientos de ira, enojo, en ese momento difícil, pero otra cosa es yo dejar esos pensamientos y empezar a sacarlos con mis palabras. La ley de Dios, el valor que tiene, el precioso tesoro que tenemos aquí, en nuestras ¿qué? Bocas, con nuestras palabras. Qué valioso tesoro. Hay un poder en la boca y Dios quiere ser el rey sobre tu boca. Si Él llega a ser el rey sobre la boca de los colombianos, nos volvemos una potencia mundial, porque empezamos a hablar vida, a hablar fe, a hablar esperanza. Y gran parte de lo que sufrimos los colombianos como sociedad y naciones, ¿por qué? Porque nos hemos matado. Nosotros como sociedad nos hemos vuelto agresivos, violentos, vengativos por nuestras palabras. Pero si a Dios lo entronamos en nuestro corazón y obedecemos su preciosa ley que nos está hablando a través de Éxodo, Levítico, de Romanos, de Santiago, nos está diciendo cuiden su boca. Entonces le vamos a cerrar la puerta al enemigo. Le vamos a cerrar la puerta. ¿Por qué tantas niñas violadas? ¿Por qué tantas mujeres cargan con este estigma de dolor, de desconfianza hacia los varones? ¿Por qué? Porque los hombres empezamos a hablar lujuriosamente. Uy, mire la que está atractiva. Y esa es la palabra más suave, más decente. Y entonces al tener ese lenguaje en nuestra boca, ¿qué pasó con nuestro cerebro? ¿Qué pasó con nuestras acciones? Padres violando hijas, tíos, abuelos violando a las preciosas e indefensas niñas. ¿Por qué? Se corrompió nuestros pensamientos y nuestras palabras. Tercer y último principio por el cual Dios nos dejó esta ley de las palabras está en Judas, en el versículo 9. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés. ¿Quién se quería llevar el cuerpo de Moisés? Es lo que estamos leyendo. ¿Quién quería llevárselo? El diablo. Dice que en medio de esa batalla no se atrevió a pronunciar contra el diablo un juicio de maldición, sino que dijo el arcángel que el Señor te... Oye, ni siquiera los arcángeles. Es el último principio de esta ley. ¿Cuál es el último principio? Dios quiso darnos la evidencia de quienes tienen a Cristo, quienes tienen a Dios adentro. ¿Cómo sabemos si alguien tiene a Dios adentro? Por sus palabras. Una persona que dice que tiene a Dios adentro y es morbosa, tiene otra cosa adentro. Una persona que dice que tiene a Dios adentro y es grosera,
No, no tiene a Dios adentro. Aquí está en Judas diciéndonos que cuando uno es un siervo de Dios, hasta los ángeles, con toda su autoridad y su poder, no se atreven a pronunciar maldición. Wow. Los siervos de Dios y los hijos de Dios, en la boca no tenemos maldición. ¿Qué tenemos? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Que el Señor te reprenda. Dice mi esposa, es más belicosa que yo, ¿se dan cuenta? Ella es más tenaz, hermanos, oren por mí, oren por mí. Yo no sé a quién le ha pasado aquí, pero yo antes de creer en Dios, yo primero creí en el diablo. Voy a acotarles rápidamente esta experiencia de mi vida. Antes de ser cristiano, yo creí primero en la existencia del demonio. Una de las razones fue por mi tiempo en las fuerzas militares. Cuando estuve en el ejército de Colombia, algunos compañeros practicaban la brujería, caleños, ellos venían de Cali. Y ellos practicaban la adivinación y hacían tabla ouija y otra cantidad de cosas para adivinar el futuro. Por ejemplo, querían saber si la novia que estaba allá afuera le era infiel. Entonces se lo preguntaban a los demonios, ella se está acostando con otro. O si íbamos a tener salida, si nos iban a dar salida. Entonces, vamos a tener salida el domingo. Cosas así. Por esos temas yo me sentía atraído a asistir. Y en todos esos que estuvieron practicando ese tema, yo fui un asistente, yo no hice las invocaciones, yo no hice los ritos, yo solo asistía a las sesiones. Los que dirigían ese tema empezó a pasar un fenómeno. ¿Qué fenómeno? Que nos empezábamos a despertar a la madrugada gritando por las pesadillas. ¡Ah! Todos nos despertábamos por los gritos de uno. A la media hora, ¡ah! El otro, con pesadillas. Y yo también. Otra cosa, los empujaban del camarote al piso. Le quitaban las cobijas. Entonces en la noche ya nadie iba solo al baño. De verdad. Me da pena contarles esto de varones. Pero a la madrugada, si alguien tenía una urgencia, decía, ¿quién va a ir al baño? Porque en el baño decían que ya se aparecían los demonios. Esto trajo un ambiente tan feo, tan desagradable. Escúchame lo que me pasó una vez. En un edificio muy alto, allá cerca de la casa de Nariño, la casa del presidente, estábamos prestando, allá hay unas ametralladoras grandísimas antiaéreas y estábamos prestando allá vigilancia al turno. Y uno de esos muchachos que participaba de ese tema cargó el fusil y eso era al mediodía, había un sol impresionante, nos quitamos el casco, la camisa porque ya no llegaba nadie a verlo a uno. Entonces por el sol nos quitamos la camisa, el casco, estábamos sofocados. Y uno de ellos cargó el fusil y se lo puso aquí debajo de la cabeza. Yo estaba más cerca y alcancé a darle una patada y ¡puf! Disparó hacia afuera. Pero otros dos muchachos de esos que practicaban eso sí se suicidaron, se quitaron la vida. 5 días antes o 3, poquitos días antes de entregar el armamento, cuidando a los hijos del presidente, en ese tiempo el presidente César Gaviria, cuidando a sus hijos en la 19 con 140 y algo, su colegio era el Anglo Colombiano. Uno de esos muchachos que practicaba eso, ya se han quitado la vida 2 de ellos. Ahí estaba uno de esos que practicaba eso, cargó el fusil, todos pensamos que estaba jugando, que estaba molestando, otra vez a pleno mediodía, y a otro lo apuntó en la cabeza y le disparó. De apellido Quiroga. Yo tengo fotos con él. Éramos amigos. Tenía 18 años de edad. Y quedó esparcida su cabeza por todo ese terreno. Fue aterrador. El diagnóstico de por qué le disparó, pues lo tomaron preso. El que disparó lo tomaron preso, lo llevaron a juicio y el diagnóstico fue demencia. Le diagnosticaron demencia y lo recluyeron en un hospital psiquiátrico. Cuando pasó eso, escúchame, cuando sucedió esto, ese último asesinato, fueron los honores en el Cantón Norte. Allá llevaron los restos para hacer los honores. Aterrador. Los padres llorando y gritándole al coronel,
al capitán, al mayor, gritándole: me lo mataron, me lo mataron. Oye, 3 días antes de entregar el armamento ya se iba, ya salía del ejército y lo mataron. Cuando salió de la iglesia católica donde le hicieron las honras, el servicio fúnebre, afuera forman los soldados para rendirle honores militares. También era como el mediodía, era una temporada seca, había mucho sol, mucho verano, pero de pronto un viento que no nos tocaba, el viento solamente apareció ahí frente al ataúd, armó un torbellino. Muy raro, sentíamos un frío como cuando se hacían las sesiones, que se siente miedo y todas esas cosas. Eso empezamos a sentirlo todos. Los comandantes, la familia, todo el mundo se miraba al ver eso tan extraño, ese torbellino al frente del ataúd. Y el torbellino atravesó todo el ataúd y cuando lo atravesó se cayó. Eso fue horripilante, todo lo que sentimos. Entonces el coronel que dirigía el batallón y el capitán de la compañía donde yo estaba me dijeron: Castillo, vas en el carro con nosotros. Yo tenía un grado de mando que se llama dragoneante. Me llevaron allá y me dijo: Castillo, cuénteme qué pasó ahí. Y le dije: ¿qué pasó de qué, mi coronel? Yo no tuve nada que ver. ¿Qué pasó de qué? Yo estaba asustado, que me van a meter a mí, qué problema. ¿Qué pasó de qué? Me dijo: Henry, ese cuerpo quedó maldito. ¿Usted no lo vio? Todos nos dimos cuenta. Cuando salió de la iglesia, ¿eso qué sucedió? Ese cuerpo iba maldito. Yo estaba asustado, digo: Castillo, diga qué pasó, qué es lo que están haciendo. Brujería. Se la solté y le dije: mi coronel, la verdad, ese que murió ahí, el que lo mató y los que se han suicidado, todos practican brujería. Y usted, solo asisto. Ellos me tenían confianza, yo me había ganado algunas felicitaciones, entonces me conocían y me tenían confianza esos comandantes. Entonces dijo: vamos a hacer algo, vamos a llevar al cura. Y llevaron al sacerdote y empezaron a hacer esparcir agua bendita y a celebrar misas en el lugar donde dormíamos, en los baños, todo eso donde habían manifestaciones. Y quisiera decirles que todo paró, no pasó nada. Esos últimos días fueron peores, las pesadillas, las manifestaciones. Entonces, cuando yo salí de las fuerzas militares, yo sabía que el diablo existía. No tenía la seguridad de Dios, dónde estaba, cómo hallarlo, pero del diablo yo no tenía dudas, porque lo vi moverse. Y cuando salí yo pensé que se acababa ese episodio, ese capítulo en mi vida, pero cuando yo salí de las fuerzas militares, mis padres eran los que se despertaban con los gritos. Henry empezó a levantar a la madrugada a gritos la casa por la clase de pesadillas que yo tenía. Eso me persiguió. Y esa fue una de las razones. En realidad, el diablo es uno de los culpables que yo sea pastor y sirva y ame a Cristo. Tremendo. Le salió el tiro por la culata. Me quería destruir y ahora yo lo pisoteo a él. Tremendo. El diablo quería que yo me suicidara. Yo les conté que yo tenía pensamientos y pensamientos también de quitarme la vida ya. Pero resulté fue arrodillándome y clamándole a Dios: Señor, si existe, Dios, si usted existe, ayúdeme. Y el precioso Señor me guió a la iglesia, donde encontré mi salvación y encontré mi esposa, encontré mi nueva vida. Precioso Señor. Termino con las palabras de Cristo, que son las más importantes. Mateo capítulo 26, versículo 74. Dice: y comenzó a echarse maldiciones. ¿Quién? ¿De quién está hablando allí? Del apóstol Pedro. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró. ¿Qué juró? A este hombre, a Cristo, ni lo conozco. En ese instante le cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Pedro negando a su Salvador, aquel que cuando estaba en la bancarrota, ¿recuerdan que Pedro no había podido pagar ni los impuestos? Estaba en la bancarrota, le iban a quitar hasta
Bueno, en ese tiempo no habían zapatos, ni Nike, ni Puma. Hasta las sandalias le iban a quitar. Y Jesús le dijo, vamos a pescar. ¿Recuerdan? Y en pleno mediodía le dio, lo sacó de la ruina, le dio gran trabajo, le dio provisión Dios. Y ahora vemos a un Pedro negando al que le salvó el cuello. Le salvó la familia. ¿Recuerdan que Jesús le salvó la suegra? Bueno, algunos dicen que por eso fue que Pedro lo negó. Perdóneme la broma, perdóneme. Cristo había hecho tremenda obra en el apóstol Pedro. Y ahora Pedro llora amargamente. ¿Por qué? Porque está traicionando a su Señor. Lo que algunos no saben es que la Biblia muestra dónde empezó la decadencia del apóstol Pedro. Para llegar a ese término de con su boca llegar a blasfemar, jurar, mentir, decir que no lo conoce. ¿Cómo así que Pedro llega a ese punto? Escúcheme, hay gente que dice, ¿por qué mi papá terminó así? ¿O por qué mi matrimonio terminó así? Y la Biblia nos muestra los pasos para llegar a una caída. Eso no es accidental. No fue que de Pedro de un momento para otro. No, eso tiene unos antecedentes. Uno no llega a traicionar su hogar de la noche a la mañana. Uno no llega a convertirse en alguien malo de la noche a la mañana. Vamos a rastrear dónde empezó la historia de Pedro para llegar a esa decadencia. Mateo, ahí mismo en Mateo, vamos 10 capítulos atrás al capítulo 16. En el versículo 22 y 23 dice así: Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó ¿a qué? A reprender a su Señor. Cuando tú empiezas a hablar mal de tu iglesia, mal de la fe cristiana, ten cuidado. Pedro empezó a hablar mal, se estaba equivocando. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Cuando Jesús estaba hablando de ir a la cruz, Pedro se va en contra. Porque hay servicio, porque hay penieles, porque tiene que ser así. Cuidado. Y porque Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí empezó la decadencia. Cristo se lo mostró y le dijo: estás faltando a una ley, la ley de los deslenguados. Si yo te estoy diciendo que voy a la cruz, tú deberías estar diciendo: Dios va a resucitarte, va a haber victoria. Pero Pedro empezó a cuestionarlo, reprenderlo. Todo empezó allí y Jesús le dijo: te está influyendo Satanás. Estás dejando que se te meta el diablo adentro. Ahí empezó. Y Pedro no cayó de rodillas y pidió perdón. Pedro no hizo un alto que hoy ustedes y yo sí lo vamos a hacer. Y por eso Pedro terminó hasta allá. El Señor le dice: mira cómo estás hablando. Mira tus palabras. El diablo está atrás de ti. Y Pedro no cayó de rodillas a pedir perdón. Pedro no fue rápido a arrodillarse y decirle: Señor, perdona mi orgullo. Perdóname, Señor, mi descuido. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.